Muy buenas, queridos amigos, vamos a vivir nuestro 21º día de la consagración total a Jesús por medio de María. Es decir, estamos ya entrando prácticamente en la tercera semana de nuestros 33 días de recorrido, de itinerario. Hoy vamos a ver otro santo enamorado de María, un santo recientemente canonizado por el Papa Francisco y que tiene, digamos, una fuerza especial porque tiene un sabor ecuménico. Él nació en el ámbito del calvinismo, luego vivió en medio del anglicanismo y al final trasladó a la Iglesia Católica. Nada menos, San John Henry Newman, un maestro de la santidad en lo cotidiano. Fue canonizado el 13 de octubre pasado de 2019, pero antes había sido beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010. Su vida intelectual fue el camino por el que siempre buscó la verdad y fue un ejemplo de sencillez y de humildad. A John Henry Newman se le ha considerado uno de los teólogos más importantes de los últimos siglos y el converso más famoso del anglicanismo al catolicismo. Henry Newman se convirtió estudiando a los padres de la Iglesia. Estudiando la Iglesia primitiva descubrió que la verdadera Iglesia estaba en el seno de la tradición católica. Nació en Londres en 1801 y falleció en 1890, un hombre longevo. Su madre le enseñó a él y a sus hermanos a manejar la Biblia desde muy pequeño. Miren qué bonito esto. Y no fue con el objetivo de prender, digamos, la llama de la fe que aprendió a manejar la Biblia, sino fundamentalmente para desarrollar en él un sentimiento religioso que su madre lo llevó por estos caminos. Henry Newman era un estudiante brillante y muy activo, aunque inicialmente no tenía gran interés por temas religiosos. En su adolescencia, a la edad de 15 años, se enfermó y tuvo lugar, según sus propias palabras, su conversión, a partir de un momento difícil, de un momento crítico. En ese periodo tuvo tiempo para pensar y modificar ideas y tuvo un encuentro personal con Dios. Hasta entonces ese encuentro había sido inexistente. Durante la larga convalecencia de varios meses, tuvo la posibilidad de adentrarse en lecturas religiosas. Eso le pasó también a San Ignacio de Loyola, quizás lo recordamos. Después de ser herido de bala, empezó a leer las vidas de los santos que nunca había querido abordar y Dios entró en su corazón. Eso es muy importante. Decía San Juan Bosco, leer las vidas de los santos hace santos. Esta experiencia le dejó un fuerte sentido de la doctrina, pero hasta ese momento, como miembro de la Iglesia Anglicana de la tradición protestante, no tenía una devoción y un acercamiento particular a la Virgen María. En 1824 decidió hacerse pastor anglicano. Entró a estudiar en la Universidad de Oxford y más adelante, allí mismo, se hizo muy conocido por sus sermones, un hombre de una predicación profunda. Quería a través de esa predicación regenerar a la Iglesia anglicana, o sea, la Iglesia de Inglaterra. Se interesó profundamente por el estudio de la historia del cristianismo desde los padres de la Iglesia y lideró lo que se llamaba el movimiento de Oxford, un movimiento que buscaba la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Y esta experiencia de la búsqueda de la verdad lo trajo a aceptar la Iglesia Católica. Fue así como en 1845, en la mitad de su vida, él vivió 90 años, justo en el Ecuador, en el meridiano, se dio cuenta de que sus argumentos en favor de la Iglesia Católica eran muchos más sólidos de lo que pensaba, de manera que renunció a su estatus profesional para abrazar la verdad. Él sabía que si se convertía de la Iglesia Anglicana a la Iglesia Católica iba a perder su título de profesor, iba a ser considerado un traidor, iba a perder el estatus intelectual que poseía y sin embargo lo hizo. O sea, un hombre que apostó por la verdad aún a riesgo de sus propias seguridades. Él perseveró en la fe, se ordenó sacerdote católico en 1847 y en 1879 el Papa León XIII lo nombró cardenal. Él fundó 2 escuelas para jóvenes, escribió muchos más sermones, historia, teología y creó el oratorio, una tradición que venía de San Felipe Neri en Birmingham y una comunidad para sacerdotes católicos inspirados, como digo, en San Felipe Neri.
Mucho después de su paso al catolicismo escribió esta frase: desde que me convertí al catolicismo yo no sentí más ansiedad en el corazón. Yo ya me encontraba en perfecta paz de conciencia. No volví a tener más dudas. Fue como volver a puerto después de una tormentosa travesía por el mar. Y mi felicidad permanece hasta hoy. Uno de los elementos más llamativos del cardenal Newman es su profunda devoción a la Virgen María. Con esa devoción a Nuestra Señora él murió, y con ese amor a la Madre de Dios fue evolucionando, al igual que su conversión al catolicismo. Una vez católico, Newman sintió la necesidad de reparar esa distancia con la Virgen María, y se convirtió en un ferviente devoto de la Virgen y en un gran defensor de su grandeza. Cuando comenzó a estudiar el papel de la Virgen María en la redención, se hallaba bajo la influencia de una opinión protestante, de que tal devoción era un brote relativamente moderno e injustificado. Él hablaba de una especie de mariolatría, es decir, una idolatría a la Virgen. Pero al estudiar los padres de la Iglesia se dio cuenta que la devoción profunda a María nace en los primeros siglos del cristianismo, y que la consideración profunda de Jesucristo como Dios y como hombre, es decir, lo que la doctrina nos enseña, parte de la aceptación de la maternidad divina, es decir, de que María es verdaderamente Madre de Dios, y por tanto Jesucristo no es una especie de Dios humanado, de mezcla entre Dios y hombre, de semidios o superhombre, sino verdadero Dios y verdadero hombre, sin quitar ni perder ninguno de sus rasgos. El 25 de marzo de 1831, siendo un clérigo anglicano, en la fiesta de la Anunciación pronunció su primer sermón sobre la Virgen. Y eso, digamos que eso fue en el tiempos de anglicanismo, y ahí ya, al pronunciar un sermón sobre la Virgen, recibió una acusación de que estaba siendo demasiado cercano a los católicos. Empezó a comprender la grandeza y la santidad de María con su camino espiritual. En las palabras del arcángel Gabriel a María, entendía la doctrina de la Iglesia sobre la maternidad divina, la perpetua virginidad y la inmaculada concepción. Esos son los tres grandes dogmas marianos. María es Madre de Dios, María es siempre virgen, María fue concebida sin pecado. ¿Qué descubrió Newman? Descubrió que la devoción protege la doctrina, que no basta una devoción, mucha espiritualidad pero sin doctrina, pero que tampoco una doctrina intelectualizada sin corazón. Las dos cosas deben ir de la mano. Y así relacionó la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios con la devoción a María como Madre de Dios, como hemos dicho. La misión de María en la historia es fortalecer nuestra fe en la doctrina de la encarnación. Entonces podemos decir una cosa: la enseñanza de Newman sobre nuestro camino en relación con la Virgen María es que María protege las doctrinas fundamentales de la fe católica y apostólica. ¿Tú quieres buscar una doctrina católica que te dé seguridad, que sea verdadera? Busca la presencia de la Virgen. Si ahí está la Virgen, ahí hay seguridad, hay tranquilidad. Esto lo han dicho siempre los santos. Si hay cercanía a la Virgen, cercanía al Papa, cercanía a la tradición, vamos por buen camino. Bien, finalmente de esa devoción a la Virgen surgen las llamadas meditaciones del mes de mayo, que dirigió en el oratorio de Birmingham y que fueron recogidas por sus discípulos y publicadas póstumamente en 1893. También hizo un comentario a las letanías lauretanas, esas letanías que se rezan después del rosario: Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes. En todos esos títulos que la Iglesia, 52 títulos que la Iglesia le ha ofrecido a la Virgen, él ve un resumen de la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la Virgen. Él dice que María nos ofrece una dulzura apaciguante. Bien, pues vamos a pedirle a San John Henry Newman que nos ayude a amar a la Virgen, para que amando a la Virgen tengamos una doctrina segura y una cercanía con Jesucristo. Vamos a repetir juntos: Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Llena todo mi ser y toma de él posesión, de tal manera que mi vida no sea en adelante, sino una irradiación de la tuya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga.